Tienes que seguir adelante, le aconsejé después de que su hermano se fugara con su mujer. Su respuesta fue radical, nos borró de su vida. Su último mensaje resonó como un juicio: ojalá Sam valga la pena, porque fue a cambio de tu hijo. Ahora estoy sentada en la mesa del comedor, el día de mi cumpleaños número 60, mirando una silla vacía. Frente a mí hay un pastel intacto, velas que todavía no encendí y una tarjeta destinada a mi hijo mayor, Jason, y a su esposa, Emily. El mensaje es genérico, lleno de palabras sobre gratitud y unión familiar. Y está esa silla. La saqué esta mañana por costumbre. Luego me quedé mirándola durante 20 minutos, hasta que acepté lo inevitable: no iba a venir. Y probablemente no vuelva nunca. Pero nada de esto empezó hoy. Todo comenzó hace 12 años, con una llamada telefónica que, en su momento, creí haber manejado de la mejor manera posible. Era martes, lo recuerdo con claridad porque acababa de regresar de mi club de lectura cuando sonó el teléfono. Era Ryan, mi hijo menor. Tenía 28 años en ese entonces y trabajaba como guardabosques, a unas 2 horas al norte. Su voz se quebró apenas contesté. Mamá. Emily me dejó. Me quedé completamente inmóvil. Ryan y Emily llevaban 3 años casados. Eran novios desde la preparatoria, de esas historias que uno quiere que funcionen. Ella era fotógrafa independiente, él siempre fue estable, tranquilo, amante de la naturaleza. Desde afuera parecían una pareja sólida, equilibrada. Por eso mi primera pregunta fue inevitable. ¿Qué pasó? No lo sé, respondió, destrozado. Dice que ya no funcionamos. Que necesita espacio. Me explicó que 3 semanas antes ella había empacado sus cosas y se había ido a vivir con su hermana. Él pensó que era algo temporal, que necesitaban tiempo. Pero esa mañana ella lo llamó para decirle que era definitivo. Hice lo que pensé que cualquier madre haría. Le dije que lo sentía, que las rupturas dolían, pero que iba a superarlo. Que a veces los matrimonios simplemente no funcionan y no siempre hay un culpable. Me agradeció, dijo que me llamaría más tarde y colgó. Me sentí muy mal por él, claro. Pero también pensé, de forma práctica y quizá egoísta, al menos no hay hijos, será una ruptura limpia. 2 semanas después, fue Jason quien llamó. Mi hijo mayor siempre fue seguro de sí mismo, carismático, piloto de profesión, alguien que cae bien con facilidad. Es 4 años mayor que Ryan, y aunque nunca fueron inseparables, siempre fueron hermanos unidos. Sólidos. Desde el primer segundo noté algo raro en su tono. Mamá, dijo, necesito contarte algo, pero por favor escúchame antes de reaccionar. Sentí un vacío en el estómago. Emily y yo estamos juntos. El silencio fue absoluto. Mi mente trató de procesar lo que acababa de oír. Sé cómo suena, continuó rápidamente, pero no es lo que estás pensando. Después de que ella dejó a Ryan, estaba muy mal. No quería molestarlos a ustedes, así que me buscó a mí. Empezamos a hablar, nada más. Y luego, pasó. No fue planeado. Simplemente ocurrió. No podía articular palabra. Ella dejó a Ryan porque su matrimonio ya no funcionaba, insistió. Esto vino después. Te lo juro. Quise gritarle. Preguntarle qué demonios estaba pensando. Pero no lo hice. Jason sonaba sincero, incluso culpable. Y cuando más tarde llamé a Emily, su versión coincidió. Dejé a Ryan porque nos habíamos distanciado, me dijo, con voz firme. Lo de Jason vino después. No fue algo planeado, pero es real. Quise creerles. Necesitaba creerles. Porque la alternativa, que mi hijo mayor hubiera estado involucrado con la esposa de su hermano antes de la separación, era simplemente insoportable. Así que me convencí de que quizá todo había ocurrido después. Que era una coincidencia terrible. Que la gente atraviesa el duelo de formas extrañas. Que la vida, a veces, es caótica. Entonces volvió a llamar Ryan. ¿Jason ya te contó? Preguntó, con una voz plana, irreconocible. Sí, respondí, dudando. Y sé que esto duele, pero si Emily te dejó primero. Mamá, me interrumpió. Me cortó. Ella me dejó y, 2 semanas después, está con mi hermano. ¿De verdad crees que eso simplemente pasó así? Elegí mis palabras con cuidado. No digo que no sea complicado, pero los matrimonios terminan y la gente sigue adelante. Tú también deberías hacerlo. Su voz se volvió fría. No me digas que siga adelante. No estoy tomando partido, respondí. Solo intento que esta familia no se rompa. Jason es tu hermano. Emily también está pasando por algo. Todos lo están. Somos familia y las familias superan las cosas juntas. Hubo un silencio largo, pesado. Entiendo, mamá, dijo finalmente, sin emoción. Y colgó. Me repetí que estaba herido, que necesitaba tiempo, que eventualmente hablaríamos. Pensé que podría mediar,
Sentarnos todos como adultos y resolverlo. 3 días después lo llamé. El número estaba fuera de servicio. Llamé a su trabajo y me dijeron que había solicitado un traslado inmediato. No pudieron decirme a dónde. Ese fin de semana fui a su departamento. Estaba vacío. El contrato cancelado. Sin dirección de reenvío. Ryan había desaparecido. Pasé casi 48 horas en pánico. Llamé a amigos suyos, a compañeros de trabajo, a cualquiera que pudiera saber algo. La mayoría no sabía nada. Los pocos que sí, se negaron a decirme dónde estaba. Nos pidió que no lo hiciéramos, me dijeron. Uno de sus colegas guardabosques, visiblemente incómodo, solo alcanzó a decir, lo siento, señora, no puedo. Fue mi esposo, el padre de mis hijos, quien finalmente consiguió el nuevo número de Ryan a través del Departamento de Recursos Humanos del Servicio de Parques. Alguna estación remota en Montana, en medio de la nada. Llamé de inmediato. Sonó una y otra vez. Dejé un mensaje. Ryan, soy mamá. Por favor, llámame. Estoy preocupada. ¿Te quiero? Nunca devolvió la llamada. Insistí 2 días después. Luego una semana más tarde. A veces iba directo al buzón. A veces sonaba eternamente. Nunca respondió. Un mes después, mi esposo me sentó a hablar. ¿De verdad crees que Emily dejó a Ryan y se enamoró de Jason de inmediato? Me preguntó. ¿No te parece sospechoso? No puedo acusar a Jason sin pruebas, respondí. Y aunque hubiera pasado algo antes, ¿qué se supone que haga? ¿Desheredar a mi hijo mayor por una sospecha? No, dijo con calma. Pero podrías haberle dicho a Ryan que entendía su dolor. Podrías no haberlos defendido. Yo no defendí a nadie. Me mantuve neutral. Me miró como si hablara en otro idioma. Aquí no hay neutralidad. Cambié de tema. 6 meses después de la partida de Ryan, Jason y Emily se mudaron juntos. Jason me llamó para avisarme, nervioso. Le dije que me alegraba por ellos. O al menos eso me repetí, porque ¿qué otra opción tenía? Los ayudé a elegir un sofá. Emily me mandaba fotos del departamento nuevo. Se veían felices. Me decía a mí misma que eso lo confirmaba todo, que estaban construyendo algo real. Me negaba a pensar en lo que habían destruido para hacerlo. Ese primer día de Acción de Gracias puse la mesa para 5. Mi esposo, Jason, Emily, yo, y un lugar más para Ryan. ¿Por qué hiciste eso? Me preguntó mi esposo. Por si aparece. No dijo nada. Solo me miró con una tristeza profunda que entonces todavía no comprendía del todo. Ryan no apareció. El plato permaneció vacío durante toda la cena. Guardé todo después de que todos se fueron y me quedé sola en la cocina. Lloré durante casi 20 minutos, apoyada contra la encimera, tratando de recomponerme antes de seguir con el día como si nada hubiera pasado. 2 días después, el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Elegiste a ellos. Elegiste la paz por encima de la verdad. No finjas que fuiste neutral. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Sentí un nudo en el estómago. Al final, borré el mensaje. No respondí. Me repetí que Ryan estaba exagerando, que necesitaba tiempo, que tarde o temprano se le pasaría. Año 2. Jason y Emily se casaron. Fue una ceremonia pequeña, en un viñedo, no más de 30 personas. Me puse un vestido color lavanda y sonreí en cada fotografía. Emily se veía radiante. Jason, orgulloso y emocionado. Mi esposo estaba a mi lado, rígido, con una sonrisa apenas dibujada. Ryan no fue invitado. Jason dijo que lo pensó, pero que al final creyó que sería demasiado incómodo. Emily estuvo de acuerdo. Yo no discutí. Cuando algunos familiares preguntaron por Ryan, respondí que estaba trabajando fuera del estado, que no había podido venir. En la recepción, mi hermana me tomó del brazo y me apartó un poco. ¿No te parece que todo esto está mal? Me preguntó en voz baja. ¿A qué te refieres? La esposa de tu hijo lo deja y, casi de inmediato, se casa con su hermano, ¿y tú estás bien con eso? Son mis 2 hijos, respondí con firmeza. No voy a castigar a Jason por enamorarse. No insistió, pero vi la mirada que me dedicó. La misma que mi esposo llevaba meses lanzándome en silencio. La ignoré. Supe por un conocido en común que Ryan se había trasladado a una estación de guardabosques remota en Montana. Un lugar completamente aislado, sin señal de celular, accesible solo por correo electrónico en horarios específicos, cuando tenía conexión satelital. Le escribí muchos correos. Asunto, pensando en ti. Asunto, por favor, hablemos. Asunto, te extraño. Ninguno regresó como error. Sabía que lo recibía. Simplemente nunca respondió. Una vez, mi esposo me preguntó. ¿De verdad no ves lo que hiciste? Yo no hice nada, contesté.
Ryan fue quien decidió cortar contacto. Tú mismo le dijiste que superara la situación. Le dije que siguiera adelante, respondió él. No es lo mismo. Para Ryan no lo era. Yo no quería escuchar eso. Así que dejé de hablar de Ryan frente a mi esposo, y él dejó de mencionarlo. Seguimos adelante, tal como yo le había pedido a Ryan que hiciera. La vida de Jason y Emily se convirtió en mi vida. Cenas de domingo, cumpleaños, fiestas. A veces publicaba fotos nuestras en redes sociales y luego las borraba, preocupada por si Ryan las veía. En general, seguí viviendo. Seguí fingiendo que la silla vacía en cada reunión era algo normal. Decía que Ryan estaba prosperando en Montana, haciendo un trabajo importante de conservación, que nos manteníamos en contacto. Lo repetí tantas veces que casi llegué a creerlo. Navidad del año 2. Estaba armando el árbol cuando llegó el correo. Facturas, tarjetas de amigos y un sobre sin remitente. Lo abrí. Dentro había una tarjeta sencilla, sin mensaje festivo. Solo la letra de Ryan, ordenada y precisa. Deja de fingir que no elegiste. Nada más. Sin firma. Sin explicación. Me quedé de pie, sosteniendo la tarjeta con las manos temblando. Mi esposo entró a la sala, vio mi expresión. ¿Qué pasa? Se la entregué. La leyó y luego me miró. Tiene razón, dijo. Lo sabes. Yo no elegí, susurré. Sí, respondió con suavidad. Sí lo hiciste. Tiré la tarjeta a la basura. Me convencí de que Ryan estaba siendo cruel. Mi esposo no discutió conmigo. Simplemente se volvió más callado. Dejamos de hablar de Ryan por completo. Dejamos de mencionar la silla vacía. Se convirtió en un vacío silencioso en la casa, algo que ambos evitábamos. Año 3. Jason llamó con una noticia. Emily estaba embarazada. Grité de alegría. Literalmente grité. Mi primer nieto. Conduje hasta su casa con libros para bebés, un oso de peluche y una botella de champán para felicitarles. Emily irradiaba felicidad. Jason parecía aterrorizado, como solo un futuro padre puede estarlo. Los abracé a los dos y les dije que serían padres maravillosos. Tomé una foto de nosotros tres, la mano de Emily sobre su vientre, el brazo de Jason rodeándola, yo sonriendo de oreja a oreja. Estuve a punto de enviársela a Ryan. Escribí un correo, vas a ser tío. Miré la pantalla durante 10 minutos y luego lo borré. ¿Para qué? La bebé nació en octubre. Una niña. Le pusieron un nombre precioso que no mencionaré aquí, porque merece privacidad. Cuando la tuve en brazos por primera vez, me sentí completa. Le envié un solo correo a Ryan. Solo uno. Adjunté una foto. Asunto, tu sobrina. No hubo respuesta. Revisé mi bandeja de entrada de manera obsesiva durante semanas. Nada. ¿Por qué sigues torturándote? Me preguntó mi esposo. No lo hago, respondí. Solo pensé que tal vez un bebé cambiaría las cosas. No lo hará. Tenía razón. Me enteré de que Ryan se había casado por mi hermana. Año 4. Estábamos tomando café cuando mencionó que se había cruzado con un viejo amigo de Ryan en el supermercado. Él le dijo que Ryan se había casado el año anterior, con una mujer que conoció en Montana. Educadora al aire libre, algo así. Sonaba bien. La taza se quedó suspendida a medio camino de mis labios. ¿Se casó? Pregunté. ¿No lo sabías? Negué con la cabeza. Sentí algo romperse en el pecho. Ryan se había casado y no nos dijo nada. No nos invitó. Ni siquiera sabíamos que estaba con alguien. Volví a casa y lloré en la ducha para que mi esposo no me escuchara. Esa noche intenté llamar al número de Montana que tenía. Sonó 2 veces y se cortó. Cuando volví a intentar, estaba desconectado. Lo había cambiado. Le escribí un correo. He sabido que te casaste. Felicidades. Ojalá hubiera podido estar ahí. No regresó como error, pero nunca respondió. Año 5, mi hermana mencionó que Ryan había tenido un hijo. Año 6, otro más. Yo era abuela de 4 nietos. Había conocido a 2. Los había sostenido en brazos, los había visto crecer. Los otros 2 eran completos desconocidos. No sabía sus nombres. Al principio, ni siquiera sabía si eran niños o niñas. Tuve que armar la información con comentarios vagos de familiares lejanos que aún mantenían contacto con Ryan. La hija de Jason empezó a hacer preguntas alrededor de los 4 años. Abuela, ¿tengo primos? Sí, cariño. ¿Dónde están? Muy lejos. El tío Ryan vive en Montana. ¿Podemos ir a visitarlos? Sonreí. Tal vez algún día. Y así seguí sonriendo, mientras el peso de todo lo no dicho se acumulaba en silencio. Le mentía a una niña de 4 años. Y, al mismo tiempo, me mentí a mí misma.
Las fiestas dejaron de ser un espacio compartido y se convirtieron en un calendario dividido con cuidado. El día de Acción de Gracias siempre lo pasábamos con la familia de Jason. Navidad, en cambio, solía ser solo mi esposo y yo, porque Jason y Emily viajaban a visitar a los padres de ella. Yo tomaba fotos en cada reunión, sin excepción. Fotos de mesas puestas, de sonrisas forzadas, de abrazos que parecían completos solo desde afuera. Pero nunca las publiqué. Nunca las imprimí ni las puse en marcos. Se quedaban guardadas en mi teléfono, invisibles, porque algo en ellas se sentía incompleto, como si faltara una pieza que nadie quería nombrar. Alrededor del 5.º año, mi esposo dejó de sonreír en las fotos. No fue algo brusco, más bien un desgaste lento. Una vez le pregunté qué le pasaba. Nada, me dijo. Tú estás distante. Estoy bien, respondí. No lo estaba. Él tampoco. Pero no insistí, porque insistir significaba hablar de Ryan. Y hablar de Ryan implicaba enfrentar cosas para las que yo aún no estaba preparada. En la iglesia, en mi trabajo, la gente preguntaba con naturalidad. ¿Cómo están tus hijos? Muy bien, respondía yo, ya sin pensar. Jason es piloto. Ryan trabaja en conservación ambiental en Montana. Siempre ocupados, pero bien. ¿Ves seguido a Ryan? No tanto como quisiera. Ya sabes cómo es cuando los hijos se mudan lejos. Sonrisa. Cambio de tema. Repetir. La mentira se volvió automática, casi un reflejo muscular. Año 6. Empecé a notar que Jason bebía más en las cenas familiares. Emily se veía cansada, agotada de una forma que no se arregla durmiendo. Discutían por cosas pequeñas, los platos, los horarios, quién debía acostar a su hija esa noche. Una vez le pregunté a Jason si todo estaba bien. Sí, mamá. Es solo la vida. No pregunté más. Porque preguntar significaba arriesgarme a escuchar que su matrimonio, el mismo por el que Ryan lo había perdido todo, tampoco era feliz. Y yo no estaba lista para enfrentar esa posibilidad. El 7.º año comenzó con una llamada a las 3 de la madrugada. Mi esposo había sufrido un infarto masivo. Los paramédicos dijeron que ya había fallecido cuando llegaron. No recuerdo demasiado de esa semana. Todo fue una niebla espesa, organizar el funeral, llamar a los familiares, caminar sin rumbo por la casa. Jason se encargó de casi todo. Emily fue amable, trajo comida, me observaba como si temiera que pudiera romperme en cualquier momento. No pensé en Ryan. Estaba demasiado anestesiada. El funeral fue un sábado. Pequeño, unas 50 personas. Me senté en la primera fila, entre Jason y Emily, mirando el ataúd cerrado, preguntándome cómo habían pasado 12 años y yo estaba allí, sin mi esposo y sin uno de mis hijos. El pastor empezó a hablar, pero no escuché nada. Entonces lo sentí. Un cambio en el aire. Giré la cabeza. Ryan estaba de pie al fondo. Casi no lo reconocí. Se veía más fuerte, más corpulento, con una seguridad que antes no tenía. Llevaba barba, líneas marcadas alrededor de los ojos. Vestía un traje oscuro, con las manos entrelazadas frente a él y una expresión imposible de leer. Nuestras miradas se encontraron. No sonrió. No asintió. Solo me miró. Me levanté instintivamente, pero él negó con la cabeza, apenas. Me quedé sentada. El servicio continuó, pero yo no podía concentrarme. Miraba hacia atrás una y otra vez. Ryan permanecía allí, inmóvil, solo. Cuando terminó, la gente comenzó a acercarse para abrazarme. Acepté condolencias mientras buscaba a Ryan por encima de los hombros de los demás. Esperó a que la multitud se dispersara. Entonces se acercó. Nos quedamos frente a frente. Se veía bien. Sano. Entero. Como alguien que había construido una vida completa sin mí. Mamá, dijo en voz baja. Ryan. La voz se me quebró. Me abrazó. Fue un abrazo breve, rígido, contenido. Luego se apartó. Lo siento por tu pérdida, dijo. Gracias por venir. Asintió y miró por encima de mi hombro hacia Jason, que observaba a unos metros de distancia. No se hablaron. No se reconocieron. Tengo que irme, dijo Ryan. Espera, ¿podemos hablar? Por favor. Hoy no. ¿Entonces cuándo? Me miró con algo parecido a la compasión. Cuídate, mamá. Y se fue. Lo vi subir a una camioneta que no reconocí y alejarse. No volví a verlo después de eso. Esa noche revisé las cosas de mi esposo. Su escritorio, sus archivos, su computadora. Encontré una carpeta de correos titulada con una sola letra, R. La abrí. Años de mensajes entre mi esposo y Ryan. No eran frecuentes. Quizás uno cada pocos meses. Intercambios breves, discretos. Espero que estés bien. Felicidades por el ascenso. Las niñas están hermosas. Las niñas.
Mi esposo sabía de las hijas de Ryan. Había visto fotos. Había estado presente en sus vidas de alguna forma silenciosa. Y nunca me lo dijo. El último correo era de 6 meses antes de que muriera. Papá, te quiero, pero no puedo perdonar a mamá por fingir que lo que hizo Jason estuvo bien. Me pidió que siguiera adelante para que ella pudiera estar cómoda. Yo seguí adelante, solo que no de la manera que ella quería. Dale mis saludos, pero no le digas que hablamos. Solo le haría más daño. La respuesta de mi esposo decía: lo entiendo. Estoy orgulloso de ti, hijo. Merecías algo mejor de los dos. Me quedé sentada frente a la pantalla hasta que la vista se me nubló. Mi esposo había tomado una decisión en privado, donde no le costara su matrimonio. Había elegido a Ryan, y yo nunca lo supe. Cerré la computadora y permanecí horas en su silla. La casa estaba en silencio. Jason se había ido. Emily se llevó a su hija. Yo me quedé sola con la verdad que había evitado durante 7 años. Mi esposo entendía lo que yo había hecho. Simplemente no podía decirlo en voz alta sin elegir entre nosotros. Así que amó a Ryan en silencio, a distancia, dándole lo que yo no fui capaz de darle, la validación de que no estaba equivocado, de que tenía derecho a estar herido. Y aún así se quedó casado conmigo. No sé si eso lo hizo mejor o peor. Los 2 años siguientes me hundí lentamente. No de forma dramática. No me derrumbé. Seguí trabajando, seguí asistiendo a las cenas familiares de Jason, seguí viviendo. Pero por dentro algo me corroía. Me obsesioné con arreglarlo, con recomponer a la familia. Me repetía que eso era lo que mi esposo habría querido, que su último deseo era que sus hijos se reconciliaran. Sabía que no era cierto, pero aún así me lo decía. En el año 8 contraté a un investigador privado para encontrar la información de contacto actual de Ryan. Consiguió una dirección en Montana, un número de teléfono, un correo electrónico. Incluso encontró el nombre de su esposa y los nombres de sus hijas. Y ahí fue cuando comprendí que ya no tenía excusas para seguir mirando hacia otro lado. Me quedé mirando esos nombres durante horas, como si el papel pudiera devolverme algo que nunca tuve. Mis nietas. 2 nombres prolijos, impresos en tinta negra. 7 y 5 años. 2 edades que ya decían demasiado. Nunca las había conocido. Nunca las había cargado en brazos, ni sentido ese peso tibio que dicen que cambia el corazón. No sabía si preferían muñecas o dinosaurios, si les gustaban los cuentos largos antes de dormir o si pedían agua 5 veces antes de cerrar los ojos. No sabía si se parecían a Ryan cuando era niño, si tenían su misma sonrisa torcida o esa manía de fruncir la frente cuando pensaba demasiado. Para mí, eran solo 2 líneas en un documento oficial. Y aún así, pesaban más que cualquier objeto que hubiera sostenido en mi vida. Pesaban como una historia completa que me habían negado sin pedirme permiso. Como un futuro que ocurrió sin mí. Marqué el número con cuidado, como si los dedos pudieran equivocarse y borrar la oportunidad. Fue directo al buzón de voz. Un mensaje genérico, impersonal, de esos que no dicen nada de la persona que está del otro lado, deje su nombre y su número. Colgué sin decir nada. No pude. Sentí que cualquier palabra sería una invasión. Lo intenté al día siguiente. Y al siguiente. Siempre lo mismo. El mismo tono, la misma grabación, la misma sensación de estar hablando con una pared. Nunca dejé mensaje hasta el 10º intento. Para entonces ya había ensayado la frase cientos de veces, en la cocina, en el auto, antes de dormir. Ryan, soy mamá, dije al fin, con la voz temblorosa, traicionándome. Te extraño. Por favor, hablemos. Colgué de inmediato, como si él pudiera oírme respirar. Nunca devolvió la llamada. Ni ese día, ni los siguientes. El silencio se volvió costumbre. Año 9. Jason se emborrachó en Acción de Gracias. No fue algo escandaloso ni violento. Fue triste. Estábamos solo los 3, yo, Jason y Emily. Su hija estaba en casa de una amiga. La mesa todavía tenía restos del postre, el aire olía a vino tinto y a comida recalentada. Jason ya se había servido una 3ª copa. Luego una 4ª. Yo lo miraba sin decir nada. Siempre había sido así, evitar, suavizar, dejar pasar. De pronto levantó la vista y me miró fijo, como si algo se le hubiera soltado por dentro. Mamá, dijo, ¿crees que Ryan me odia? Me quedé completamente inmóvil. Hacía años que no se pronunciaba ese nombre en voz alta. Era una regla tácita, un pacto silencioso, no remover lo que dolía. Sentí como el tiempo se detenía. Es terco, respondí con cuidado, midiendo cada sílaba. A veces la gente necesita tiempo. Jason bajó la mirada y se quedó observando su copa, como si allí hubiera una respuesta. A veces me pregunto si Emily y yo empezamos antes de que ella lo dejara, murmuró. Ya no lo recuerdo bien.
Fue hace tanto. El estómago se me hundió. Emily se puso pálida de inmediato. Jason, no, dijo. No empieces con eso. Habla en serio, insistió él, con la mirada desenfocada. Recuerdo conversaciones largas, profundas, de la vida. Cuando ella todavía estaba casada con él. Recuerdo pensar que era hermosa. Y sentir culpa por eso. Pero no recuerdo cuando se volvió algo más. Fue después, respondió Emily demasiado rápido. Jason, estás borracho. ¿Después de que se fue? Preguntó él. ¿Seguro? El silencio cayó como una losa pesada, aplastante. Yo debería haber preguntado. Debería haber exigido la verdad en ese instante. Haber sido madre antes que mediadora. En lugar de eso, hice lo que siempre hacía. Eso ya no importa, dije. Fue hace mucho tiempo. Jason soltó una risa seca, amarga, sin humor. Sí, claro. Emily lo llevó a casa antes de lo previsto. Yo me quedé sola en el comedor, mirando la botella de vino a medio vaciar, sintiendo como algo frío, incómodo, se instalaba en mi pecho. No era sorpresa. Era confirmación. Año 10. Empecé a notar cosas que llevaba años evitando. Detalles sueltos que antes no quería unir. Emily mencionó, casi sin darse cuenta, la cabaña a la que Jason y ella solían escaparse, en una conversación casual, como si fuera un recuerdo compartido. ¿Cuándo fue eso? Pregunté. Hace años. Antes de todo, respondió, sonriendo. Tiempos más simples. No pregunté qué significaba antes de todo. No quise saberlo. Jason empezó a ir a terapia. Me dijo que era por estrés. Asentí. No insistí. Su matrimonio no parecía violento ni caótico. Solo agotado. Como dos personas que llevaban tanto tiempo huyendo de algo que ya habían olvidado porque corrían. Año 11. Se acercaba mi cumpleaños número 60 y la idea empezó a obsesionarme. Esta vez sería diferente. Esta vez lograría reunirlos. Tendría a mis dos hijos en la misma habitación. Hablaríamos. Sanaríamos. Haríamos como si el pasado pudiera acomodarse. Nos sacaríamos una foto familiar. Me aferré a esa imagen como a una tabla en medio del agua. Empecé a planearlo con 6 meses de anticipación, el lugar, los invitados, el menú. Me volqué por completo en eso, como si organizar una fiesta pudiera reparar 12 años de decisiones mal tomadas. Un día, Jason me preguntó. Mamá, ¿vas a invitar a Ryan? Claro que sí. Se removió incómodo. ¿Crees que vendrá? Voy a pedírselo. Suspiró. Mamá, no creo. Es mi cumpleaños, lo interrumpí. Quiero a mis dos hijos ahí. Solo eso estoy pidiendo. No discutió. Pasé semanas preparando lo que le diría a Ryan. Practiqué frente al espejo. Escribí mensajes que luego borré. Necesitaba su número actual. El que tenía era antiguo. Llamé a la administración del parque donde trabajaba. Nada. Contacté amigos viejos. Silencio. Finalmente lo encontré en internet. Un directorio institucional, pesca, vida silvestre y parques de Montana. Director regional, Ryan. Su apellido. Número laboral. Me temblaban las manos cuando marqué. Sonó una vez. 2. Estuve a punto de colgar. Ryan, contestó. Su voz era más grave, más firme. Ya no era mi niño. Ryan, soy mamá. El silencio fue largo, denso. Lo sé, dijo al fin. Cumplo 60 el mes que viene. Necesito que estén mis dos hijos. Por favor. ¿Jason va a estar? Sí, pero esto no es por él. Es por la familia. ¿Cerrar ciclos para quién, mamá? No supe qué responder. Ryan, han pasado 12 años. Yo lo dejé atrás hace una década, dijo. Eres tú la que sigue atrapada. Yo los amo a los dos. Amas tu tranquilidad más que mi dolor, respondió. Elegiste la neutralidad y la llamaste amor. ¿Qué quieres que haga? Si Jason está ahí, yo no voy. Ryan. Espero que haya valido la pena. La línea se cortó. Llamé de inmediato. El mismo buzón de voz genérico. El mismo silencio. Lo intenté una vez más. El mismo resultado. Marqué su número. Llamada rechazada. Volví a intentar. Nada. Le escribí un mensaje, por favor, solo escúchame. Y enseguida apareció el aviso. Mensaje no entregado. Me había bloqueado. Probé por correo electrónico. Lo siento. Por favor, hablemos. El mensaje regresó casi de inmediato. Dirección inexistente. En ese instante lo comprendí con una claridad brutal, me había borrado por completo, como si nunca hubiera existido en su vida. Me senté en el suelo de la cocina, con el teléfono todavía en la mano, y finalmente lo acepté. Ryan no iba a volver. Nunca lo había hecho realmente. Aún así,
Seguí adelante con la fiesta. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Cancelarla? ¿Decirle a todos que mi propio hijo me había bloqueado? ¿Admitir que llevaba 12 años fingiendo que todo estaba bien, cuando en realidad todo había sido una mentira cuidadosamente sostenida? Así que me puse el vestido que había elegido, me maquillé con manos firmes que no reflejaban cómo me sentía por dentro, y sonreí cuando empezaron a llegar los invitados. Jason llegó con Emily y su hija. Mi nieta corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Yo la estreché contra mi pecho, intentando sentir algo distinto al vacío. «Feliz cumpleaños, abuela», me dijo. «Gracias, cariño», respondí, besándole el cabello. Jason me abrazó después. Fue un abrazo rígido, contenido. Él sabía. No preguntó nada, pero lo sabía. Emily me entregó una tarjeta y una botella de vino. «Te ves hermosa», dijo. Le agradecí, posamos para fotos, sonreí una y otra vez hasta que sentí que los músculos del rostro me ardían. Las preguntas comenzaron antes de que pasara una hora. ¿Y Ryan? Hace mucho que no lo vemos. Está trabajando, respondí. No pudo venir. Qué lástima. ¿En qué anda ahora? Trabajo ambiental, conservación. En Montana. Le va muy bien. Sonreír. Cambiar de tema. Repetir. Mi hermana me tomó del brazo y me llevó a la cocina. No va a venir, ¿verdad? Negué con la cabeza. Había intentado hablarle. No pude decir nada más. Ella me abrazó sin hacer preguntas. No hacía falta decir nada. ¿Qué se podía decir, en realidad? Tomamos la foto familiar que yo tanto había querido. Yo en el centro, Jason a un lado con el brazo rodeándome, Emily al otro sosteniendo a su hija. El fotógrafo contó. 3, 2, 1, sonrisa. Miré la imagen en la pantalla de la cámara. Parecíamos completos, felices. Una familia normal. El espacio vacío donde debería haber estado Ryan era invisible para todos. Solo yo podía verlo. 2 horas después, Jason me encontró en el porche trasero. «Mamá, necesito decirte algo». Me giré hacia él. Se veía agotado. Los ojos enrojecidos. Había estado bebiendo. «Emily y yo nos vamos a separar». El mundo pareció inclinarse. «¿Qué?» «Lo hemos intentado durante años», dijo, pasándose la mano por el cabello. «Pero ella no puede dejar de sentirse culpable. Dice que construimos todo sobre algo roto, y que ya no puede vivir con eso». Me faltó el aire. «Jason, yo pensé que el tiempo lo arreglaría todo». «Yo también», respondió en voz baja. De verdad lo creí. Pero dice que cada vez que me mira piensa en Ryan. «¿En lo que hicimos? ¿En lo que hiciste?» Pregunté sin darme cuenta de que había hablado en voz alta. Jason me miró fijamente. «¿De verdad, mamá?» Empezó antes de que ella se fuera con él. «Los dos lo sabemos. Creo que siempre lo supimos». Ahí estaba. Por fin. La verdad que llevaba 12 años evitando. ¿Cuánto tiempo antes? Mi voz era apenas un susurro. ¿Importa? Sí. Negó con la cabeza. No lo sé. ¿6 meses? ¿8? No pasó nada físico hasta después de que ella se mudó, pero emocionalmente, soltó una risa amarga. Ya estábamos lejos mucho antes. Me senté pesadamente en el escalón del porche. «Lo siento», dijo Jason. «Sé que eso no arregla nada, pero lo siento». Volvió a entrar a la casa y me quedé allí, mirando al vacío. La familia por la que habíamos sacrificado a Ryan se estaba desmoronando, y había sido construida exactamente sobre aquello que él siempre dijo que era. Más tarde esa noche, Emily me encontró en el baño. Yo me retocaba el labial con las manos temblorosas. «Intenté contactarlo», dijo de repente. «El año pasado encontré su correo del trabajo. Le escribí para pedirle perdón». Me quedé inmóvil. ¿Qué respondió? «Solo una vez». Dijo: «Te perdoné hace años, pero nunca olvidaré lo que hizo mi madre». Hizo una pausa. No estaba enojado. Solo, indiferente. Y eso dolió más que si me hubiera gritado. Puso una mano sobre mi hombro. «Lo siento. Por todo». ¿Se fue? Yo me quedé mirándome en el espejo. Vi exactamente lo que Ryan debió haber visto 12 años atrás cuando le pedí que siguiera adelante. Una mujer más preocupada por mantener la paz que por hacer lo correcto. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté sola frente a la computadora. Busqué el nombre de la esposa de Ryan y encontré su perfil público. Deslicé la pantalla durante años de fotos. Ryan junto a una fogata con sus hijas. Ryan enseñándoles a pescar. Ryan riendo por un chiste que yo nunca escucharía. Las publicaciones estaban llenas de amor, gratitud, plenitud. Una de hace 2 años decía: «Gracias por la familia que construimos desde cero. Sin cargas. Solo amor. Sin cargas». Yo había sido la carga que dejaron atrás. Le escribí un último correo. Volqué todo.
Cada disculpa, cada arrepentimiento, cada verdad que no había tenido el valor de enfrentar. Asunto, ahora lo entiendo, Ryan. No te escribiré para pedirte perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepas que finalmente veo lo que hice. Tenías razón. Los elegí a ellos. Elegí mi comodidad por encima de tu dolor. Me dije que estaba siendo madura, justa, neutral, pero solo estaba siendo cobarde. Jason me dijo hoy que todo empezó antes de que Emily te dejara. Creo que siempre lo supe. Solo no quise aceptar lo que eso significaba, porque hacerlo implicaba reconocer que te pedí que aceptaras algo imperdonable solo para que yo pudiera fingir que todo estaba bien. Merecías algo mejor. Merecías una madre que estuviera de tu lado, que llamara traición a la traición, que te amara lo suficiente como para incomodar a los demás. Espero que seas feliz. De verdad. Espero que tus hijas sepan lo afortunadas que son. Espero que tu esposa sepa qué gran hombre tiene a su lado. Lo siento por no haberlo sido yo. Mamá. Presioné enviar. El mensaje regresó al instante. Dominio no encontrado. Había bloqueado mi correo directamente en el servidor. Y entendí que, esta vez, el silencio sí era definitivo. Cerré la laptop y me quedé sentada en la oscuridad. Todo había terminado. No de forma simbólica ni gradual, sino de verdad. Definitivamente. A la mañana siguiente encontré un paquete en el buzón. Era pequeño, con un sobre adicional dentro. No tenía remitente. El matasellos decía Montana. Sentí como me temblaban las manos al abrirlo. Dentro había una fotografía. La boda de Ryan y Emily, 12 años atrás. Yo estaba de pie junto a Emily, sonriendo, con el brazo alrededor de sus hombros. Jason aparecía del otro lado de ella. Ryan no estaba en la imagen. Había sido recortado después. Pegado a la foto había un post-it amarillo. Reconocí la letra de Ryan de inmediato. Estuviste ahí para ella. Nunca para mí. Ahí fue cuando todo se quebró. Me quedé de pie en la cocina, sosteniendo la fotografía, y finalmente me rompí por dentro. No lloré durante mucho tiempo. No porque no quisiera, sino porque en algún punto, mirando esa imagen, entendí que llorar no iba a cambiar nada. Ryan me había enviado un mensaje. Claro. Final. Y lo había hecho de la única forma que, al parecer, yo podía entender, mostrándome exactamente quién había sido yo 12 años atrás. Había estado al lado de la mujer que destruyó el matrimonio de mi hijo, sonriendo. Y después le había pedido a él que lo superara. Desde ese momento dejé de mentirme. Tiré a la basura las fotos recortadas, esas en las que yo había encuadrado cuidadosamente los espacios vacíos. Dejé de decirle a la gente que Ryan estaba ocupado con el trabajo. Cuando alguien preguntaba por él, ahora decía la verdad, no tenemos contacto. La mayoría no insistía. A quienes sí lo hacían, les decía lo mismo siempre, tomé decisiones que lo lastimaron. Él siguió adelante sin mí. Mi hermana me preguntó una vez si estaba bien. No, le respondí. Pero merezco no estarlo. El divorcio de Jason y Emily se concretó 3 meses después de mi cumpleaños. Jason se mudó a otra ciudad y aceptó un trabajo en una aerolínea regional. Veo a mi nieta 2 veces al año. Está creciendo casi sin conocerme. Emily se volvió a casar un año después. Dicen que con alguien amable. Se mudaron fuera del estado. Al final, la familia que yo había intentado proteger se dispersó igual. Todo ese sacrificio. Toda esa supuesta neutralidad. ¿Para qué? Intenté contactar a Ryan una última vez. No para pedir perdón otra vez, ni para rogarle. Solo para saber. Llamé al servicio de parques de Montana y pedí su oficina. La recepcionista me transfirió. Sonó 3 veces. Atendió una mujer. Voz profesional, correcta. Oficina del director regional. Busco a Ryan, dije. ¿Puedo saber quién llama? Dudé. Su madre. Hubo una pausa larga. Muy larga. Un momento, por favor. Esperé con el corazón acelerado. Volvió a la línea. Lo siento. No está disponible. ¿Desea dejar un mensaje? No, gracias. Colgué. Él había pedido que no me comunicaran. Estaba bloqueada incluso en su lugar de trabajo. Empecé terapia. No para arreglar nada con Ryan. Ese barco ya había zarpado, se había hundido y descansaba olvidado en el fondo del océano. Fui para entender qué había hecho y por qué. Una vez la terapeuta me preguntó, ¿por qué cree que eligió mantenerse neutral? Pensé que estaba siendo justa. ¿Lo estaba? Me quedé en silencio. No. Estaba siendo cobarde. Perder a Jason me habría dolido más. Ryan era más fuerte, así que esperaba que él cargara con el peso. Y ahora sé que la neutralidad no es sabiduría cuando alguien ha sido traicionado. Es ponerse del lado del traidor, solo que con más pasos. Ella no me contradijo. Por conocidos en común supe que a Ryan le va bien.
Lo ascendieron 2 veces. Sus hijas ya están en secundaria. Una juega fútbol, la otra ama el arte. Su esposa publicó un libro sobre conservación de la vida silvestre. Compraron tierras en Montana. Están construyendo una vida. Él no nos menciona. Ni siquiera ante familiares lejanos que preguntan. En su historia, su familia empezó con su esposa. Nosotros no existimos. Actualicé mi testamento. Lo dividí en 3 partes, 1/3 para Jason, 1/3 para las hijas de Ryan en un fideicomiso que recibirán a los 18, y 1/3 para una organización de conservación de la vida silvestre, a nombre de Ryan. El fideicomiso incluye una nota, de una abuela que las amó, pero que nunca se ganó el derecho a conocerlas. Ryan no puede rechazarlo por ellas. Tal vez, cuando sean adultas, entiendan que su abuela no fue una buena persona, pero intentó hacer una cosa bien al final. Escribí una última carta para Ryan. No para enviarla. Solo para decirlo todo. Tenías razón en todo. Elegí la paz por encima de la verdad. Elegí mi comodidad por encima de tu dolor. Te pedí que fueras la persona madura porque yo era demasiado pequeña para hacer lo correcto. Me dije que tal vez no había sido infidelidad. Que tal vez empezó después. Pero lo sabía. Vi cómo se miraban antes de que Emily se fuera. Vi la culpa de Jason y miré hacia otro lado porque admitirlo significaba perderlo. Así que te perdí a ti. Quemé la carta en la chimenea. Vi cómo el papel se curvaba, se ennegrecía y desaparecía. Ya no se trataba de que él me perdonara. Se trataba de aceptar que no merecía su perdón. A veces miro esa foto, la que Ryan me envió. Yo con el brazo alrededor de Emily, sonriendo como si nada estuviera mal. La guardo en un cajón. No la exhibo, no la tiro. Solo está ahí, como recordatorio. Quise tener a mis 2 hijos. Me convencí de que podía hacerlo sin consecuencias. Pero lo que realmente hice fue proteger al hijo que traicionó y apartar al que fue traicionado. Lo llamé neutralidad. Lo llamé justicia. Lo llamé amor. Ryan lo llamó por su nombre real, una elección. Jason me llamó la semana pasada. No hablamos seguido. La distancia entre nosotros no es rabia, es cansancio. Vi el nombre de Ryan en una revista de conservación, me dijo. Un artículo sobre la reintroducción de lobos. Se veía bien. Me alegra, respondí. Le escribí un correo, agregó en voz baja. Me disculpé. Le dije que entendía si nunca quería volver a hablar conmigo. ¿Respondió? No. Nos quedamos en silencio un momento. Mamá, dijo Jason, creo que él tenía razón en todo. Lo sé, le dije. Y siento haberte puesto en ese lugar. No lo hiciste, respondí. Yo me puse ahí sola. Tengo 61 años. Paso la mayoría de los días sola. Quedé viuda. Mis hijos son extraños para mí, cada uno a su manera. No perdí a Ryan en un solo momento. Lo perdí en el instante en que le pedí que olvidara lo imperdonable para que yo pudiera estar cómoda. Él lo manejó en silencio, como alguien que se reconstruyó desde cero. No gritó, no rogó, no me dio oportunidades para explicarme ni para pedir perdón ni para convertirlo en algo sobre mis sentimientos. Simplemente se fue. Sin drama. Sin segundas oportunidades. Solo silencio. Y lo peor es que tenía razón. Jason no valía ese precio. La paz no lo valía. Nada valía perder a un hijo que no había hecho nada malo, excepto esperar que su madre estuviera de su lado. No puedo deshacerlo. No puedo arreglarlo. No puedo ganar un perdón al que nunca tuve derecho. Lo único que puedo hacer es convivir con lo que hice y recordar que la neutralidad, cuando alguien a quien amas está herido, no es bondad. Es traición. Elegí mal. Ryan se fue. Y el silencio es permanente. Me gané cada segundo de él. Gracias por acompañarme hasta el final.